Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, señoras y señores del jurado. Vamos a hacer una presentación alucinante nuevamente de una novela que se titula El leñador. En esta presentación va a haber dos componentes. Uno, la denuncia de un plagio y, en segundo lugar, un homenaje. No sé qué pesará más. En primer lugar, la denuncia de plagio. Oiga, ¿han visto ustedes que últimamente ha surgido que los políticos se van de putas y son más corruptos que la pera y porque se ha destapado la olla y esto se ha visto? Bueno, pues esto es un plagio absoluto. O sea, la realidad ha plagiado esta novela, la última novela de Mariano Sánchez Soler, El leñador, que es que lo había escrito antes. Y entonces, bueno, queremos desde la Semana Negra denunciar un plagio absoluto de la realidad política española, porque es que yo estoy asombrado. En esta novela se nos hace un descubrimiento político de primera línea de la pera, que resulta que hay corrupción urbanística en el Mediterráneo. Pero además, esta novela lo trata de la siguiente manera. La corrupción urbanística es un caso real que se da en el Mediterráneo, ahora hablamos de ese caso, y resulta que ¿dónde se sustancia? Se sustancia en un puticlub. Tenemos un caso de corrupción urbanística donde el alcalde se enfada con el concejal de urbanismo. ¿Cómo sustancian las políticas las diferencias democráticas? Las sustancian mandándole unos checos que vayan a matarle a hachazos, ¿no? Entonces, esto que ya parece el delirio absoluto es justo la parte que es verdad. Y entonces, cuando resulta que está ocurriendo esto, dices, bueno, pues como en toda novela negra, tiene que haber un testigo del crimen, porque si no, no lo podemos sustanciar. ¿Y quién es el testigo del crimen? Pues el portero del puticlub, como le pasaría al mismo Álvaros. O sea, es decir, tú coge y hazte acompañar del portero del puticlub, señor político, y verás lo que te pasa. Bueno, pues esto, otro plagio, ¿no? Bueno, pues esto más o menos es la trama de la novela El leñador. Y esta era la parte del plagio. Pero ahora vamos a lo serio, y es el homenaje. La novela negra actual tiene mucho de parentela con el periodismo. En su lenguaje, en su trama, y tenemos que tener una reverencia para aquellos que lo hicieron primero. Hubo una serie de periodistas en la transición que esto lo hicieron primero. Los novelistas Crude Story no han inventado nada, sino que ellos lo hicieron primero. Algunos que se dedicaban al periodismo de sucesos, que realmente trataban de contar la verdad y contarla antes que nadie, nos enseñaron mucho a los que ahora hacemos novela negra de alguna manera. Y entonces debemos una gratitud y debemos desde luego un homenaje muy profundo. Algunos de ellos ya no están con nosotros, pero uno de los grandes maestros de ese periodismo está aquí con nosotros presentando su última novela. Entonces, por eso, esta presentación también es un homenaje, porque lo que hacemos ahora en novela negra, en castellano, y que se ve en el espejo de la Semana Negra fundamentalmente, ellos lo hicieron primero, y por eso, en nombre de los que amamos la novela negra con verdadera gratitud, Mariano, ahora mismo eres ejemplo de muchos, pero por una vida entera dedicada a esto, gracias. Y en esta novela trata precisamente de esto. Tenemos un periodista jubilado, que está jubilado casi de este mundo, que tiene que volver a un caso que marcó su vida, que es este caso, y en esta novela está esa crónica, la crónica sobre ese caso real, y está también todo lo que sabe sobre periodismo, y además hay un tratado de teoría de la literatura sobre la ficción y sobre la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo y la literatura negra?
Y esa es la primera pregunta que te vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo y la literatura según la novela El leñador? Según ese personaje, ese periodista ahí, que tiene un nombre falso, porque en realidad el periodista debiera llamarse Mariano Sánchez Solera. Ya ha sido demasiado eso. ¿Funciona esto? ¿Funciona ahora? Sí. Bueno, una de las cosas que yo he reflexionado como escritor es justamente la realidad de la ficción, ¿no? En la realidad ellos siempre ganan. Nunca el responsable, el culpable, nunca está definido. En la ficción, pues podemos hacer que el banquero sea el malo, podemos contar la verdad de cómo funciona el fondo buitre, enganchar con lo que antes ha dicho Paco. Entonces, esa relación entre la realidad y la ficción es lo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Yo como escritor, todas mis novelas han sido novelas basadas en hechos reales que yo he investigado. Lo he novelizado luego, lo he disfrazado un poco para que no hubiera problemas, y entonces esa relación es así. El periodismo, bueno, pues lo que pasa que yo publiqué mi primera novela, yo no he escrito muchas novelas realmente, yo de 60, como inciso, de unos 60 libros publicados, he escrito unas 10 novelas. Quiero decir que he hecho más libros de investigación histórica y de denuncia de lo que pasaba. Pero como periodista, la realidad, el tener relación con casos reales que superaban lo que creemos, no era necesario fabular, no era necesario inventar cosas. Estaban ahí, solo tenías que saber usarlas, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi producción como novelista, es utilizar la realidad, ficcionarla, para contar realmente la verdad que hay detrás de un hecho, ¿no? Esa verdad que no puedes contar en periodismo, porque se te querellarían, porque el jefe te despediría, porque en el medio donde trabajas perderías todo tu prestigio, en fin, pero la novela sí que lo permite. Y bueno, eso es lo que he hecho con esta novela, que esta novela es para mí mi última novela. Quiero decir, cronológicamente es mi última novela. O sea, no es que sea la última que he escrito, es que no pienso escribir ninguna novela más que pase después de esta novela. Escribiré a lo mejor historias que ocurren antes, en el tiempo, pero yo creo que es el final un poco del tiempo. Entonces, bueno, hago una reflexión sobre el género también, porque me lo permite el argumento, ¿no? O sea, el argumento es muy sencillo, lo ha dicho Luis hace un momento, pero es un jubilado, un periodista jubilado que ha sido periodista de sucesos y de investigación durante los años 80, 90, 2000, que vive jubilado pero que escribe novelas policíacas rápidas, o sea, una serie, una saga, ¿no? Ahora se llama saga aquí, todo el mundo quiere hacer la guerra a las galaxias, ¿no? Entonces, una saga. Bueno, escribe novelas policíacas como escribía Jim Thompson, baratas, publicadas y rápidas. Y recibe la orden de su editor para que entregue otra novela más. Y en esa movida es donde se junta la realidad y la ficción. Bueno, es una novela muy especial, ¿no? Sí, pero en ese encargo parece que simplemente es un encargo sobre literatura, pero tenemos mucho más, porque ese encargo obedece a un asunto muy real que ahora les vamos a comentar, que es un caso muy concreto, y parece que el periodista va a hablar solamente de ese caso, pero en realidad, y esta es la pregunta, va a hablar de la transición, o eso que llamamos la transición española, de la corrupción que eso engendraba y de la farra neoliberal postdictadura en la que estamos ahora. Bueno, yo ya tengo libros que hablan de eso específicamente. Pero que estamos hablando de este colega. Bueno, quiero decirte que, bueno, es un libro que justamente por hacer un personaje que es un trasunto mío, inventarme un personaje que de alguna manera toda su experiencia es mi experiencia, ese personaje, eso me permite hablar del periodismo en los años 80. ¿Por qué? Porque el protagonista, mientras está investigando el caso real con los personajes reales, que al mismo tiempo está comparándolo y recordando sus batallas, ¿no? Las batallas que tuvo con personajes similares, con abogados, jueces, acusadores particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitía esa doble
ese espejo, ¿no? El espejo de que en la realidad las cosas ocurren de una manera, pero en la novela que él está escribiendo, pues puede llegar hasta el final, de alguna manera, ¿eh? Puede hacer justicia, de alguna manera, ¿eh? La novela negra en ese aspecto es una escuela de justicia ética, de la ética, ¿eh? no de la administración de justicia. Los personajes que están vinculados a ese tipo de mundo ya sabemos cómo funciona esto. Esto no es nuevo, aunque ahora nos parezca muy escandaloso. Esto lleva ocurriendo desde que yo empecé a ser periodista de sucesos y de tribunales. Pues yo fui un experto, durante años estuve en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo en Madrid, o sea, entonces, bueno, me permite ese volcar, esa autoficción, ¿no? Yo además utilicé un personaje que ya nació hace 14 o 15 años, o más, que era Carlos Albert, que en una novela que se titulaba Lejos de Orán, donde hablaba de la OAS y del crimen organizado después de la independencia de Argelia, un periodista en activo, que es el mismo periodista jubilado, pues investiga, sigue un poco ese descubrir ese mundo oculto del fascismo, ¿no? Un fascismo curioso. Entonces ese mismo personaje me permitía, ya jubilado 20 y tantos años después, pues me permitía meterme en harina de esas cosas. Yo para preparar esta presentación he hecho una reseña y una entrevista con 15 preguntas. Como ya las ha contestado todas, ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid. Bueno, podemos hablar del Atlético de Madrid si queréis, ¿eh? Sí. Eso le gusta mucho a Paco. Claro. ¿Eh? Pues y del mira, Real Madrid también. La pregunta que te había por hecho ejemplo, para que contaras todo... Por ejemplo, de un concejal de urbanismo de Madrid que estaba con Álvarez Álvarez en la etapa predemocrática, que además era un hombre muy listo y que al cabo de 20 años acabó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del sector de la construcción, obras públicas y urbanismo de España, un tal Florentino Pérez. Era un concejal de urbanismo, siguiendo la tradición franquista, que los concejales de urbanismo hacían negocios en la época de la dictadura, hacían negocios en su sector y luego se forraban. Bueno, pues por ejemplo se puede hablar de eso. La verdad es que te permite el conocimiento de las cosas, el analizar esa forma de estar en el mundo, que es una posición bastante privilegiada porque eres testigo de las cosas. Las puedes escribir o no, pero eres testigo directo, ves a los tipos, a los personajes, los ves en acción. No lo que... Y luego el hecho de ser intermediario, ¿no? Porque un periodista solo es un intermediario entre la gente y los hechos, las cosas que ocurren. Si es otra cosa ya no es periodista, ¿eh? Es un intermediario que tiene que contar la verdad. Y bueno, y entonces en esa movida, pues bueno, hizo un libro de autoficción. Me pasó con el libro de autoficción, con esta definición, el libro de autoficción, mientras lo estaba escribiendo, lo mismo que me pasó con mi primera novela negra, que era Negra, carne fresca, que yo solo aspiraba a hacer una novela de acción, sin monólogos interiores, con personajes reales, con el mundo de la delincuencia, y me salió estupendamente. Pero luego vienen las etiquetas. Una novela de atracadores. Una novela de atracadores vamos y de gente un poco chunga. al leñador, para que la gente también sepa lo que hay aquí, porque no solamente está la historia, como decimos, de autoficción, el trasunto del autor, sino que tenemos muchas más cosas. Tenemos esta trama de urbanística como una especie de pelea de quién es más corrupto entre el señor alcalde y el señor concejal de urbanismo, la cual dirimen a hachazos por el intermediario de unos checos, pero además hay un profundo conocimiento del trabajo policial en la transición y post-transición. ¡Qué remedio! Y aquí está el personaje del Poli Pulido, que es un tipo de policía muy concreto que no es corrupto, sino es que hace lo que puede, etcétera. Como estamos en la Semana Negra de Gijón y no en un curso del Escorial sobre autoficción, vamos a hablarles de la parte policial criminal a la gente. Bueno, Ese personaje también surge ya en Carne Fresca, una novela que publiqué en 1987. 87, ¡wow! ¡Qué fuerte! Y luego me acompañó en la segunda novela, Festín de Tiburones, y luego apareció, aunque como personaje secundario, en Lejos de Orán. O sea, que yo tiré de un personaje que lo creé hace 50 años casi. O
O sea, era muy conocido. Y luego me permitía hablar de verdad de la forma de actuar la policía, ¿no? Porque claro, esta policía era un policía inspirado en policías reales que he conocido yo del grupo de atracos de Madrid, de esos años. O sea, gente que tiraba de pistola sin problemas, o sea, que se la jugaba, ¿no? Pero también la jugaba a tope. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Yo, no sé, uno utiliza las herramientas que tiene, porque, claro, yo utilizo todo lo que tengo de 40 años escribiendo mucho. O sea, y todo ese conocimiento de cómo funcionaban las cosas, el mundo real, porque el papel de la novela negra no es que haya un crimen, ahora voy a seguir con la teoría que antes Paco hace, no es que haya un crimen y una investigación, que también viene bien, sino que desvele lo que hay detrás, cómo funciona el sistema, cómo funciona el poder de verdad. Esos tipos que parece que están haciéndolo para salvarnos, resulta que son unos canallas en su vida interior. O sea, contar la verdad de ese tema. Entonces, eso me lo permite la novela negra, porque es lo que, digamos, me salva de la frustración para un periodista, que significa no poder pillar a los malos nunca. Nunca. Entonces, bueno, pues esa es un poco la combinación. Yo quería hacer una cosa, pues se me va a olvidar y tenemos tiempo. O sea, esta novela nació aquí, nació en la Semana Negra. Es una anécdota, pero para que vean ustedes. O sea, estábamos cenando con el editor en un sitio que se llama El Planeta, que los que sois de aquí decís, bueno, un buen sitio, pagaba el editor, evidentemente. Y entonces, bueno, estábamos varios escritores y había uno que era amigo de uno de los escritores, Luis Rosso. Y entonces, bueno, pues estamos cenando, y entonces este hombre empieza, yo te he leído el libro de la transición sangrienta, no sé qué, sobre la transición, los crímenes de la transición, yo el libro de la familia franco-social. Bueno, el tipo había estudiado historia, ¿no? Y era un tipo que había leído tal. Y yo, claro, yo encantado, pues me has leído, pues nadie lee en este país, pues fíjate, te pillas a uno dándole tal, y que ha leído, ojo, te ha leído, ¿qué te gusta? Y entonces, de golpe y porrazo, le digo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy leñador. Y yo digo, bueno, pues ese es el título de mi próxima novela. Entonces, hace 3 años nació la novela El leñador a partir de esta anécdota. Y ustedes dirán, pues vaya gilipollez, pues es que es así como funcionamos los escritores. O sea, cualquier chorrada, en un momento determinado que parece una chorrada, puede derivar en una obra literaria, un trabajo tal. Nació así. Y me vi obligado, porque como me había comprometido de que lo iba a escribir, pues digo, bueno, pues tendré que escribirlo. Entonces, claro, no hay un solo leñador en la novela. Bueno, hay un leñador, pero eso si la leen ustedes sabrán, porque es una metáfora, ¿no?, de la escritura, ¿no? Pero, bueno, entonces tuve que meter hachas. Entonces digo, bueno, vamos a meter hachas. Vamos a meter hachas y vamos a meter, a partir de un caso real, absolutamente real, donde no he inventado nada, excepto que lo matan a hachazos. Lo cual hace que pueda permitirme el lujo de hacer una bonita descripción gore, aunque sea una página, para demostrar a quien lo lea que lo sé hacer. Porque claro, aquí estamos todos de pitiminí, toda la gente quiere hacer thriller y cosas de estas y quedar bien, y cuando no sabes qué hacer, metes un Deus ex machina, y aparece un fantasma de Irati que viene y baja la tradición y no sé qué. Bueno, novela realista. Y esa es la historia. Pero quería contar eso porque, claro, ustedes tienen que tener en cuenta que esta es la novela donde yo, en 200 páginas, reúno todo lo que sé de todo, pero sin dar la paliza. Tuve que autodisciplinarme. Eso en literatura es muy interesante, porque la estructura de una novela, tú no puedes irte por los cerros de Úbeda, tienes que intentar mantener la atención y todo ese tipo. Y bueno, esa es lo que hice, una novela muy personal, donde quienes me conocen dicen, joder, tío, estás contando tu vida. Quienes no me conocen dicen, ¿esto qué es? Esto no es un thriller, ¿qué tipo de novela es esta? Pues una novela que bebe de las fuentes de Hammett, de Chandler, de Horace McCoy, del neopolar francés, de Monchet, de todo ese tipo, de Boris Vian, de todo ese tipo de escritores que sabían hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hay, ¿no? Este es el titular. Esta es una novela donde yo reúno todo lo que sé sobre todo.
Pues no, porque hay más todavía que eso. Luis, es implacable, Luis. Vamos a hablarles a ustedes de una cosa. Parece que estamos ante una novela sobre, como les decimos, la transición, sobre el periodismo en esa época, sobre la corrupción y el trabajo policial en esa época. Y sin embargo hay un doble grado de ficción, en el sentido de que esto no es una novela periodística, es una novela y en realidad, y es de lo que te quiero preguntar, está clarísima la segunda lectura de estos polvos, estos lodos. Yo veo que es una novela de una persona que en la madurez nos viene a decir: por esto somos lo que somos, esta mierda que somos de democracia como país, porque venimos de esto. Hay una intencionalidad de hablar de política sin mencionarla, sino parece que esto es, en mi opinión, aunque te lo formulo como pregunta, aunque si te dijera buenos días también hablabas media hora, sobre lo siguiente: es como al periodista que le mandan a otro país a hacer crónicas de internacional y parece que está hablando de internacional, pero está hablando sobre nacional. Yo lo que veo es un periodista que en la madurez parece que nos está hablando de todo lo que sabe sobre la transición, sobre lo que fue, sobre lo que produjo, sobre la corrupción entonces, las policías entonces, la delincuencia entonces, pero en realidad esta novela no está haciendo una advertencia política muy seria sobre la actualidad y sus peligros. Pues sí. Bueno, ya he contestado. Bueno, es que Luis, primero, Luis está presentando el libro y se lo ha leído. Cuidado, que eso no es tan usual, ¿eh? No solo se lo ha leído, escribió una crítica, una reseña que es la mejor que han escrito sobre mí en mi puta vida. Con lo cual digo, hostia, te ha gustado. Luego quiso presentar el libro él, de lo que le había gustado. Entonces digo, bueno, ¿qué más queremos? Claro que es una advertencia, pero es que es una advertencia leer una novela de Dashiell Hammett. Si sabes leer, porque la literatura no es tratar a la gente como gilipollas, sino está el subtexto, está lo que se dice entre líneas, está lo que se describe de una forma para gente inteligente, porque se escribe para que la gente vea, interprete y tal. Y cuando eso lo hace con total libertad, quiero decir, sin ningún miedo y sin ninguna perspectiva espúrea, ¿no? Pues joder, lo que te sale tiene que estar bien a la fuerza. O sea, no sé si me explico, o sea, es el producto del trabajo. Luego estás, bueno, eso es otro tema, pero cómo curras y cómo... Entonces, bueno, es una novela verdadera, sincera, que avisa, que lo que cuenta, lo que ha dicho... Bueno, es que claro, es que yo vivo una realidad, yo tengo 71 años, vivo una realidad desde los 20, por poner así, los 21, 22 años, una realidad en la cual todos sabemos todo. O sea, no sé si me explico. O sea, todo es mentira. O sea, y tú lo estás viendo. Una realidad que se tapa permanentemente, pero se repite cíclicamente. O sea, sí, no sé si me explico. Entonces sí que es una advertencia, pero también es una advertencia a los novelistas, joder, que están escribiendo la misma novela. O sea, Mariano, una cosa, fíjate si muchos, no todos. Paco, por ejemplo, no, pero muchos. Claro, porque se coge un esquema. Vuelve a hacerlo, Paco. Y se evita la crítica social, y se evita el desvelar las cosas. Y eso es la literatura negra desde que se inventó, en los años 20. O sea, desde que se inventó a partir de la novela policíaca. La novela social, novela que baja a la calle, y la calle que hay, todo ese tipo de cosas. Mariano, mira, es tanta la concomitancia con el presente que vamos a decirle a la gente, ¿qué es el caso Rosaí? Pero tú fíjate, se podría decir, ¿y en qué se parece al caso? Ya no sé si es el caso Santos Cerdán, o el caso Coldo, o el caso Ábalos. Entonces, no hay una especie de la política, el urbanismo, la corrupción, eso se repite constantemente, no es algo nuevo. Bueno, hablar de eso en Gijón, los que sois de aquí lo entenderéis mejor que yo. Hablar de eso en Gijón es en el mundo. Todos estos edificios estupendos que nos rodean no existían. Como sabéis, cuando empezó la primera Semana Negra lo hicimos en el Musel, la segunda se hizo aquí y todo eran los restos de los astilleros. La gente de los sindicatos venía a recibir
al tren negro cuando llegábamos con pancartas, porque se estaba rompiendo la industria clásica de toda esta zona. Y eso es lo que hemos vivido. Ahora tenéis una ciudad estupenda para los turistas. Yo soy de Alicante y sé lo que es eso, sé lo que es. Entonces, bueno, que se hable de eso. Bueno, ese ha sido el gran motor. He nombrado antes a un tal Pérez. Bueno, pues el tal Pérez es una casualidad. Los de Acciona son los de siempre, entre Canales. O sea, pero es que están todos, del Pino, todos, son todos familias. En este país se gobernaba para 200 familias, según decían los clásicos falangistas de la época. Bueno, ahora son 250. Y además no sabemos quiénes son porque se amparan en siglas internacionales. Entonces, bueno, pues sí, estamos contando la verdad, ¿no? Si cuentas la verdad hay que documentarla para que sea verosímil, porque la verdad no siempre es creíble, entonces hay que hacer las cosas para que parezca lo más verosímil posible, y luego vas contando, y pasan esas cosas. Yo la novela la publiqué en enero, la escribí el año anterior, nada de estos escándalos habían surgido, pero siempre aparecen este tipo de gentuza, que lo hacen por nuestro bien, todos, y unos los que lo hacen más por nuestro bien, peor que los otros, ¿no? Entonces, bueno, el urbanismo es el gran dinero, el turismo residencial, ese tipo de cosas. Y aquí el año que viene creo que no podrá hacerse la Semana Negra aquí, porque también van a hacer, no sé, otra playa o vete a saber qué, y construirán más. Bueno, ese es el mundo que vivimos, pero que eso le pase a un territorio depredado como el territorio de Alicante, Benidorm, que es de lo que habla la novela, ambientada en ese tinglado, que es una historia que nació en los 60, en los años 60, que eso le pasa a un sitio donde había 38 grados ayer. Tuvimos que venir a Gijón para tener fresquito. Menos mal que nos trajimos un jersey. Por aquello de que vengo un pantalón corto, cuidado. Quiero decir que, bueno, que eso ocurra en un sitio donde llueve mucho es muy peligroso. Pues mira, una cosa más, y esto es muy importante para toda la platea, para que sepan ustedes la diferencia entre un novelista de ficción. Por ejemplo, hemos tenido una presentación excelente de un libro que no existe. Paco Gómez Escribano nos hace excelentes... Te estamos haciendo una propaganda. Claro, que porque te como lo decía, nos hace excelentes novelas, pero siempre con el componente de ficción. Y yo he aprendido una cosa leyendo El Leñador. Existen escritores de la misma estirpe, con la misma conciencia social, pero he establecido una diferencia. Tú eres en la misma clase de escritor, pero no te concedes permiso para inventar. Yo no me concedo permiso para nada. Para nada. Yo siempre he pensado que no tengo imaginación, porque la realidad es tan increíble, que no es necesario los documentos, los sumarios, conocer a la gente, hablar con ellos. Es bestial. No necesito fabular. Entonces, bueno, lo bueno de la ficción es que puedo contarlo todo y no es necesario, puedo hacer que puedo contar lo que contaba también Hamed, ¿no? Que te hablaba de una ciudad donde resulta que el que mandaba en la ciudad no era ni el alcalde ni el director, sino que era alguien que estaba ahí con mucho dinero y mucho poder concreto y hacía los grandes negocios urbanísticos, por cierto, que eso en los años 20 en los países desarrollados ya era un tema central. Y bueno, no sé, quiero decir que esa es estamos haciendo una novela social, una novela que baja a la calle. Mira, la diferencia, eso lo dijo Chandler, digo, para demostrar que vean ustedes que sé. Chandler, en El simple arte de matar, que es un ensayo de unas 20 páginas, explica que Hamed cogió la novela policíaca, la sacó del jarrón veneciano y la bajó a la calle. Y en cuanto la bajó a la calle, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que se encontró crimen organizado, abusos de todo tipo, organizaciones mafiosas, políticos corruptos, todo eso estaba en la calle. Y violencia, una violencia basada en el dinero. Eso es lo que dice, eso lo dice, pero esto, como veis, no es nuevo. No es nuevo. El problema es que, bueno, pues hay gente que se cree que escribe una cosa que está en un género y no está. Y luego eso engaña mucho a los lectores.
Porque claro, al final te crees que tiene que estar el Colo Poirot ahí, vestido de lagarterana, ¿no? Haciendo... Bueno, eso es novela policíaca estupenda, pero no es novela negra. Lo que pasa es que los editores son muy listos y es mejor meter un sello para todo, un sellito donde todo se unifique. Entonces así vamos mal. Pero bueno, siempre habrá francotiradores. Y no digo otra vez como Paco Gómez Escribano, Mariano, o como yo. Te quiero decir, eres un maestro, da gusto escucharte y quiero decirte en nombre de todos una cosa que pienso con todo el corazón. Y es que los jóvenes, los más jóvenes que amamos la novela negra, hemos nacido un poco tarde y echamos mucho de menos un mundo, un país donde estuviera vivo Manuel Vázquez Montalbán y siguiera haciendo las novelas que hacía y sobre todo el periodismo que hacía. O estuviera vivo Gómez Ledesma y siguiera haciendo las novelas que hacía y el periodismo que hacía, contando la verdad. O tantos otros. Y bueno, eso no nos ha ocurrido. Pero tenemos vivo, en activo, en la madurez y en el mejor momento de su carrera, dado esta novela, a Mariano Sánchez Soler. Eso es lo que nos ha tocado y estamos orgullosos de ello. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Por eso les recomiendo encarecidamente, a pesar de él, esta novela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.